Bien, seguimos con la clase de cheque. Eh, Estaba hablando de las fechas, los cheques emitidos en fechas posteriores. La verdad es que en la época de la convertibilidad, el que era ministro de Economía en aquel momento, Domingo Felipe Cavallo, diseñó el cheque de pago diferido, que es un cheque que permite pagos con fecha posterior a un año. Y esto fue porque los, los, en aquel momento estaba compensado peso un dólar y ellos estimaban que la emisión de los cheques en el mercado eran generadores de dinero secundario. Yo emitía cheques por 100 millones de pesos y tenía 100 millones de pesos en la calle que no existían, que no existían. Podría ser que tuviesen otro y eran los famosos cheques voladores. Y en aquella época los endosos de los cheques eran ilimitados. Entonces, para evitar ese conflicto, lo que hicieron fue eh, limitar la cantidad de endosos en los cheques y crearon el cheque de pago diferido con la intención primaria de que el tenedor del cheque, una vez que lo tuviese, aunque fuese para ser depositado dentro de 30, 60, 90 días, el cheque puede ser hasta de 365 días, ya lo informase en el banco para que el sistema bancario, el sistema financiero, tuviese idea de cuánto dinero se había creado con emisión de cheques. Esto nunca funcionó, nunca sirvió, porque los clientes, los tenedores de los cheques, nunca fueron al banco a informar, tengo un cheque para ser cobrado en abril del año que viene, registra esta generación de dinero. Nunca prosperó esto. Pero sí los cheques de pago diferido quedaron y sí podían ser cobrados un año después de su creación. El término de presentación del cheque librado en la República Argentina es de 30 días contados desde la fecha de creación. El término de presentación de un cheque librado en el extranjero y paradero en la República Argentina es de 60 días contados de su creación. Si el término venciera el día hábil bancario, el cheque podrá ser presentado el primer día hábil bancario siguiente de su vencimiento. Sí, pero tengan en cuenta que estos 30 días son para cobrar el cheque por ventanilla. Si el cheque es depositado en cuenta, el día 31, cuando va al otro banco, el banco del girado les va a rechazar el cheque porque ya va a estar el cheque vencido. Entonces, consejo práctico, deposítenlo no más del día 28, porque el 29 se resfrió el del camión, el cheque no viajó, el cheque les va a venir rechazado. Cuando la presentación del cheque dentro de los plazos establecidos en el artículo precedente fuese impedida por un obstáculo insalvable, se refirió al del camión, prescripción legal de estado cualquiera, y otro caso de fuerza mayor, los plazos de presentación quedan prorrogados. El tenedor y los endosantes deben dar aviso que prescribe el artículo 39. Cesada la fuerza mayor, el portador debe sin retardo presentar el cheque. No se considera en caso de fuerza mayor los hechos puramente personales al portador o a aquel que se hubiese encargado de la presentación del cheque. Bueno, todo esto ocurrió ahora durante los plazos de la cuarentena. Durante la, durante la cuarentena vimos toda esta situación, que no se podían presentar los cheques que estaban vencidos, no vencidos. Después el Banco Central hizo un waiver, igual decía que los cheques que hubiesen sido rechazados por sin fondos pudiesen ser presentados en segunda y en tercera presentación, de lo que estaba buscando el central era solventar la situación irregular que estábamos viviendo y darle continuidad al negocio. El cheque debe ser librado en moneda de pago correspondiente a la cuenta corriente con la que se gira, o sea, yo no podría emitir un cheque en dólares porque no hay cuentas corrientes en dólares hoy en la Argentina. El girado que pagó el cheque queda válidamente liberado a menos que haya procesado con doble culpa grave. Se negará a pagarlo solamente en los casos establecidos en esta ley con su reglamentación. ¿Sí?
El girado responderá por las consecuencias del pago de un cheque en los siguientes casos. 1. Cuando la firma del librador fuese visiblemente falsificada. A ver, tengan en cuenta que los que pagan los cheques son seres humanos, que están mirando cheques todos los días, no son peritos calígrafos, no lo son, y eventualmente pueden llegar a cometer un error. Entonces, si la firma está en el cheque, es muy parecida, tenía las características similares a las que tenía el banco registrado, si el cheque lo paga, lo van a pagar, es un tema. Ahora, si es visible, si yo hago un rulo así y firman una raya así, bueno, ahí sí, ahí tiene culpa. Cuando el documento no reuniese los requisitos esenciales especificados en el artículo segundo, cosa que es muy difícil porque el cheque no lo redacta uno, el cheque no lo hago yo, el cheque me lo da el banco y yo lo completo con los datos. Ahora, si está todo completado mal, con errores ortográficos, falta la fecha, los números son un desastre, bueno, sepan igual que ningún banco hoy está pagando un cheque que tiene esas características. Cuando el cheque no hubiese sido extendido en una de las fórmulas entregadas al librador de conformidad a lo dispuesto del artículo 4, bueno, es lo que les decía, los cheques los entregan los bancos, no los confecciona uno, no es que yo tengo una impresora y me armo los cheques, no, eso no. El titular de la cuenta corriente responderá de los perjuicios. 1. Cuando la firma hubiese sido falsificada en alguna de las fórmulas entregadas de conformidad al artículo, con el dispuesto en el artículo 4 y la falsificación no fuese visiblemente manifiesta. A ver, si alguien presenta un cheque que es de tu chequera y vos no denunciaste el robo o hurto de ese cheque, de esa chequera, y la firma no es la tuya, ok, pero está recontra bien hecha, fuiste. Es responsabilidad del tenedor, porque el tipo es responsable por el cuidado de la chequera y de los cheques y de todas sus fórmulas. O sea que si se lo roban, sos responsable. No, lo tenía ahí en el cajón del escritorio. No sé, no lo veo nunca, está en el galpón. No, no es así. Tiene que estar a resguardo y es responsable por el resguardo de esa chequera. Cuando no hubiese cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 5, la falsificación se considerará visiblemente manifiesta cuando pueda apreciarse a simple vista, por eso les digo, los cajeros no son peritos calígrafos, dentro de la rapidez y prudencia impuesta por el normal movimiento de los negocios del girado, en el cotejo de la firma del cheque con la registrada en el girado en el momento del pago. O sea, yo miro la firma se parece, no es una cosa espantosamente mal hecha. Miren, pagando cheques todo el tiempo los de caja, o clearing. ¿Qué les pasó? Les pasó. Igual, si era una grosería a la firma, van a responder. Cuando el cheque sea presentado en los plazos establecidos en el artículo 25, el girado deberá siempre recibirlo. Si no lo paga, hará constar la negativa en el mismo título, con expresa mención de todos los motivos en que se funda, de la fecha y de la hora de la presentación del domicilio del librador registro del girado. O sea, esto se llama, en la jerga bancaria se llama planchar un cheque. Cuando yo voy a rechazar un cheque, le pegan un sello, un papelito atrás con un sello y dice, este cheque no se paga porque no es cheque, está completo, mal endosado, falta endoso irregular, no hay fondos pero la cuenta está embargada. O sea la causal que sea, el Banco Central emite toda una lista de causales para rechazar los cheques y uno busca la que más se ajusta a la realidad y entonces ahí se rechaza y eso tiene que quedar debidamente expresado. La constancia del rechazo deberá ser suscrita por persona autorizada, igual constancia deberá anotarse cuando el cheque sea devuelto por la Cámara Compensadora. La constancia consignada por el girado producirá los efectos del protesto. ¿Vieron? Con la clase con el doctor Cosentino vieron que el pagaré que no es abonado en tiempo y forma se protesta y dice, bueno, ¿qué es el protesto? Vengo a cobrar este pagaré. Y entonces ahí es el protesto. Ahora los pagarés son sin protesto porque se modificó la ley y antes exigía que sea protestado ante escribano para tener la certeza y dar fe de que se había reclamado el pago, que este no había sido cumplido y ahí poder iniciar la acción judicial pertinente. Bueno, con los cheques pasa lo mismo. Los cheques no se protestan, sino que se presentan al cobro y si no son abonados y son rechazados, el rechazo imputa como el protesto del pagaré. Con ello quedará expedita la acción ejecutiva
el cobro del cheque es un título ejecutivo, el tenedor podrá iniciar contra el librador endosante y avales. Si el banco girado se negase a poner la constancia de rechazo o utilizar una fórmula no autorizada, podrá ser demandado por los perjuicios que ocasionas. La falta de presentación del cheque o su presentación tardía perjudica la acción cambiaria. Yo rechazo el cheque y después no se lo doy a un cliente y el banco se lo queda, yo levanto la mano y digo, flaco, me rechazaste el cheque, no me pagaste y no me devolvés el título para que yo pueda iniciar el juicio. Entonces, tenemos un problema. El portador debe dar aviso de la falta de pago a su endosante y al librador dentro de los 2 días hábiles bancarios inmediatos siguientes a la notificación del rechazo de cheque. En realidad se hace en el mismo momento. Cada endosante debe, dentro de los 2 días hábiles bancarios inmediatos a la recepción del aviso, avisar a su vez a su endosante, indicando los nombres y direcciones de los que dado aviso precedente y así sucesivamente hasta llegar al librador. Esto suponiendo que tenés una cadena interminable de endosos que en el momento que fue redactada la ley existía. Hoy no existe porque no se permiten más de 2 endosos. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior se da aviso a un firmante de cheque, el mismo aviso y dentro de iguales términos debe darse en su avalista. En caso de que el endosante hubiese indicado su dirección en forma ilegible o no lo hubiese indicado, bastará con dar aviso al endosante que lo precede. El aviso puede ser dado en cualquier forma, pero quien lo haga deberá probar que lo tiene en términos señalados. La falta de aviso no produce caducidad de las acciones emergentes del cheque, pero quien no lo haga será responsable por los perjuicios causados por su negligencia sin que la reparación pueda exceder el importe del cheque. O sea, la cadena de endosantes tiene que irse avisando para atrás ¿cómo es que se llama? Para poder iniciar las acciones pertinentes. Del cheque cruzado. El librador o el portador de un cheque pueden cruzarlo con los efectos indicados en el artículo siguiente. El cruzamiento se efectúa por medio de 2 barras paralelas colocadas en el anverso del cheque, puede ser general o especial. El cruzamiento es especial si tiene las barras, si entre las barras contiene el nombre de una entidad autorizada para prestar el servicio de cheque, o de lo contrario es cruzamiento general. El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial, pero el cruzamiento especial no se puede transformar en cruzamiento general. Olvídense, esto está en la ley. La tachadura del cruzamiento de la mención contenida en las barras se tendrá por no hecha. Claro, una vez que yo lo crucé y le puse la mención para ser pagado solamente, depositado en cuenta o alguna cosa especial, no se utiliza. El cheque de pago diferido es una orden de pago librada a la fecha determinada posterior a la de su libramiento, contra una entidad autorizada en el cual el librador, a la fecha de vencimiento, debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente autorizada para girar descubierto. Los cheques de pago diferido se libran contra las cuentas de cheques comunes. O sea, en una misma cuenta corriente yo puedo tener cheques comunes y cheques de pago diferido. El girado puede avalar el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido deberá contener las siguientes enunciaciones, esenciales en formulario similar, aunque distinguible del cheque común. La denominación pago diferido, cheque de pago diferido, claramente inserta en el texto del documento, el número de orden impreso en el cuerpo del cheque, la indicación del lugar y fecha de su creación, la fecha de pago no puede exceder los 360 días, el nombre del girado y domicilio de pago. La persona a cuyo favor se libra o el portador, la suma determinada en dinero expresada en números y en letras que se ordena pagar en el inciso cuarto del presente artículo, el nombre del librador, domicilio, identificación tributaria laboral, identidad según los reglamentos del Banco Central, la firma del librador, si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, lo mismo que con el cheque común. El cheque de pago diferido registrado no es oponible y eficaz en los supuestos de concurso, quiebre, incapacidad sobreveniente, muerte del librador. El cheque de pago diferido es libremente transferible por endoso con la sola firma del endosante. Los cheques de pago diferidos serán negociables en bolsas de comercio, mercados de la República, igual que los cheques de pago común. La oferta primaria y negociación secundaria de cheque de pago diferido no se considera una oferta pública, no se requiere autorización previa. Los endosantes de cualquier otro firmante de documento no quedarán sujetos al régimen de emisores de intermediación de oferta pública. Acá lo que está haciendo es una distinción con lo que se llamaba la oferta pública, con la emisión de cheques, porque había un tema con eso, pero lo que está aclarando acá el articulado es que no debe considerarse oferta pública,
sino que es un cheque ni más ni menos, lo único que le da la posibilidad de que tenga mucho más vida que el cheque común. La transferencia de títulos de caja de valores tendrá modalidad de efectos jurídicos previstos en el artículo 41 de la 2643. Nada, en ningún caso la caja de valores quedará obligada al pago en tanto endoso efectuado, ingreso de cheque. Estos eran los cheques que eran endosados para ser canjeados por operaciones bursátiles. Decía que la caja de valores no iba a quedar obligada. La negociación bursátil no genera obligación cambiaria entre las partes intervinientes de la operación. O sea, el solo endoso, aplicaba para que pueda ser depositado, cobrado por caja de valores o a su agente bursátil y allí poder realizar. Y por último, y cerrando, no está en la filmina porque esto es realmente muy nuevo, la generación de los e-check. Los e-check son cheques electrónicos que se generan a través de los portales habilitados de cada una de las entidades financieras, que permite que los bancos libren cheques de pago comunes o de pago diferido a otras personas que podrán depositarlos en cualquiera de sus cuentas. Y esta información viaja electrónicamente de un portal a otro. Entonces, yo puedo emitir esta orden de pago con fecha diferida a Juancito. El Juancito recibe el cheque y dice, Juancito le aparece en su portal. Ponele que el tipo tiene 5 bancos. Cada vez que abra cada uno de sus portales va a decir, Juancito, tenés un cheque emitido por Jorge del banco tal, del banco Provincia. Lo vas a depositar y entonces se mete en el portal y asigna, porque esto está identificado porque hay un beneficiario que tiene un quit. Entonces el sistema reconoce mi quit y me dice, Jorge, tenés el cheque, Jorgito te emitió el cheque a nombre de Juancito. Juancito dice, mira, Juancito, el número de quit tal, tenés un cheque de 15.000 pesos. Lo vas a depositar acá y entonces Juancito se mete, entra en el e-check y agarra y dice, lo quiero depositar en la cuenta del banco X. Bilbao Vizcaya, Santander, Nación, Provincia, Ciudad, Galicia, Río, ICBC, el banco que sea. Entonces agarra, electrónicamente se deposita. No hay riesgo de pérdida de cheque, no hay riesgo de falsificación, no hay que hacer colas, no hay que mandar a un motoquero para que venga a buscar el cheque. La verdad es que tiene un montón de beneficios. Se puede, al igual que el cheque común o el cheque de pago diferido, se puede endosar y transmitir a terceras personas. Y novedad, esto realmente yo no lo sabía, me enteré hace muy poquitito, es que el cheque electrónico puede ser endosado ilimitadamente y todos los endosos quedan registrados digitalmente porque va saltando de un portal a otro portal de otro banco y va quedando allí el registro de todo. Esto para mí es una novedad porque elimina la posibilidad de creación de dinero secundario con la que se había constituido el cheque de pago diferido en la época de Domingo Felipe Cavallo. Pero bueno, el Banco Central lo modificó así, lo reguló así y se pueden endosar ilimitadamente. Además, se puede descontar en los contratos de factoreo. Y ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Y nada más. Creo que eso es todo. Bueno, espero que les haya sido útil, que les guste. El tema de cheques es un tema apasionante, que se trabaja mucho, muchísimo. Hay una cantidad enorme, gigantesca de emisión de cheques. Fíjense que está regulado. Los cheques no pueden ser emitidos, eh, deben ser emitidos para pagos de mayores de 50.000 pesos. Por disposición de AFIP, los cheques de más de 50.000 pesos no son pagados por ventanilla y sí o sí tienen que ser depositados en cuenta. ¿Qué más les puedo decir? Nada más, háganlos con tinta negra y cuiden mucho sus chequeras porque es un problemón enorme perder una chequera. Bueno, listo. Muchas gracias. Buenas noches. Cualquier duda que tengan sobre este y cualquier otro tema me pueden escribir a mi dirección de correo electrónico y les responderé lo antes posible. Muchas gracias. Buenas noches.